Hola, este es el video con las soluciones de los problemas de la lista del entrenamiento 2 de OMEP para nivel 1, que es cuarto y quinto de primaria. ¿Ok? Entonces, el primer problema es este y dice lo siguiente. ¿Cuál es el menor número de 3 cifras que es divisible entre 5 y 9 simultáneamente? Sí, entonces simultáneamente quiere decir que al mismo tiempo, ¿no? Que es divisible entre 5 y también es divisible entre 9. Para que un número sea divisible entre 5, los últimos dígitos del número deben de ser 5 o 0. ¿Sí? Entonces, sabemos que el último dígito del número es 5 o 0. Y para que el número sea divisible entre 9, la suma de cifras o de dígitos debe de ser divisible entre 9 también. Entonces, si queremos el menor número, pues como el primer dígito no nos lo restringe, podemos decir que el primer dígito pues va a ser 1, ¿no? Para obtener el menor. Y el último dígito sí nos lo restringe. Entonces vamos a ver el caso en el que termina en 5 y el caso en el que termina en 0. Para que la suma de cifras sea múltiplo de 9 y que el número sea menor, tiene que sumar lo menos posible las cifras. Entonces, pues en este caso el menor múltiplo de 9 es 9. Entonces, aquí tendría que haber un 4 y aquí tendría que haber un 8. Y entre estos dos, pues el 145 es menor, claramente. Entonces, el número que estamos buscando es el 145. Entonces, el menor número de 3 cifras que es divisible entre 5 y 9 simultáneamente es 145. Sí, y ese es el primer problema. Ok, entonces nos vamos al segundo problema que dice lo siguiente. ¿Qué valores puede tomar el dígito A en el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A para que sea divisible entre 3? Entonces, al igual que el 9, para que un número sea divisible entre 3, la suma de los dígitos tiene que ser divisible entre 3. Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 hasta el 8, su suma va a ser 36. Sí, pero todavía nos falta sumarle el dígito A, ¿no? Entonces, como 36 ya es un múltiplo de 3, para que se mantenga divisible entre 3, A debe ser un dígito que sea múltiplo de 3, ¿sí? Y los dígitos múltiplos de 3 serían el 0, el 3, el 6 o el 9. Entonces, A podría valer cualquiera de estos 4 números, ¿sí? Y para que sea divisible entre 2, pues el número debe de ser par, ¿no? Entonces, el último dígito debe de ser par, en este caso A. Entonces, los dígitos pares son 0, 2, 4, 6 y 8. Sí, entonces puede ser cualquiera. Y entre 11, si no conocemos el criterio del 11 o cómo saber si un número es divisible entre 11, pues lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Agarrar todo el número y dividirlo entre 11, ¿no?
Entonces aquí da 1 y sobra 1 y pasamos el 3. Aquí da también 1, pero ahora sobran 2 y pasamos el 4. Aquí dan 2 y sobran 2. Pasamos el 5. Aquí dan 2 y sobra 3. Pasamos el 6. Aquí van 3 y sobran 3. Pasamos el 7. Aquí van 3 y sobran 4. Entonces, pues, y pasamos el 8. Aquí van 4 y sobran 4. Y tenemos que pasar el A. Pero para que A sea, para que todo el número al final nos dé residuo 0, porque eso es lo que buscamos, A tendría que valer 4 para que esto diera 4 y así el residuo sea 0. Y como no hay ningún otro número entre el 40 y el 49 que sea múltiplo de 11, pues el único valor que puede tomar A es 4. Entonces, esa es la respuesta a el segundo problema, que son, para que sea división entre 3, es 0, 3, 6, 9. Entre 2 es 0, 2, 4, 6, 8. Y entre 11 es 4. Ok, seguimos con el problema número 3. Y el problema número 3 dice lo siguiente. ¿Cuál es el número más grande de 7 cifras que es divisible entre 11? Aquí podemos hacer algo similar al problema anterior, pero con un giro, ¿no? El número más grande de 7 cifras, pues son 7 nueves, ¿no? Pero podemos hacer el número más pequeño de 8 cifras, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es este número, ¿no? Entonces, este número, pues sí, lo podemos dividir entre 11 y eso nos va a dejar un residuo, ¿no? Y si le restamos este residuo a este número, nos va a dar un número que es múltiplo de 11, ¿no? Porque si dividimos eso, su residuo ahora sería 0. Entonces, pues aquí tendría que ser hasta acá, cabe 9 y sobra 1. Y aquí cabe en 0 y seguimos, bajamos el 0. Aquí cabe en 9, sobra 1, bajamos el 0, se repite esto. Y aquí cabe en 9 y sobra 1 y bajamos el 0. Entonces, si se fijan, este número al dividirse entre 11 queda 10 de residuo. Entonces, si le restamos 10 a esto, el residuo sería 0, ¿no? Entonces, el número más grande de 7 cifras que es divisible entre 11 sería el eh, son, son 10 millones menos 10, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Que son 9.999.990. Sí, entonces ese sería el número más grande de 7 cifras que es divisible entre 11. ¿Ok? Entonces, ahora seguimos con el problema número 4, que dice lo siguiente. Pedro hizo un examen y sacó un 8 de calificación. Él dejó 5 preguntas sin contestar y las que contestó eran correctas. ¿Cuántas preguntas tenía el examen? Entonces, él dejó 5 preguntas sin contestar. O sea que si hubiera contestado esas 5 preguntas, hubiera sacado 10, porque todas las demás que había contestado eran correctas. Y si hubiera sacado las 5 preguntas sin contestar correctas, obviamente, ¿no? Eso quiere decir que las 5 preguntas, voy a poner una pequeña P para no confundir,
valían, valían 2, ¿no? Y pues si contestabas todas correctas, valía 10, ¿no? Entonces, si 5 preguntas valían 2, si multiplicamos 5 por 5 nos da 25, y si multiplicamos 2 por 5 nos da 10, entonces 25 preguntas nos daría la calificación de 10. Entonces el examen en consecuencia tenía 25 preguntas, ¿no? Ya que esas eran las preguntas necesarias que tenías que tener correctas para sacar un 10, o sea, todas, ¿no? Entonces 25 es la respuesta a este problema. Sí, entonces esa era la respuesta a ese problema. Continuamos con el problema número 5, que dice lo siguiente. N es un número que tiene como último dígito el 6. Multiplicar n por 4 es lo mismo que poner el último dígito al principio de n, recorriendo todos los demás dígitos un espacio a la derecha. ¿Cuál es el valor de n? Entonces lo que vamos a hacer aquí es construir ese número que nos dice. Nosotros lo único que sabemos es que su último dígito es 6 y que si multiplicamos por 4 se están recorriendo todos los dígitos, ¿no? Este se pasaría hasta el inicio. Entonces, si empezamos la multiplicación a manita, 6 por 4 nos da 24, ¿no? Pero sabemos que todos los dígitos se recorrieron, por lo que este dígito que está aquí es el dígito que estaba acá, entonces aquí debería ir un 4. ¿Sí? Y si seguimos con la operación hasta que lleguemos a un 6 acá, pues ahí sería donde termináramos nuestro cálculo, ¿no? Entonces 4 por 4 va a ser 16, más 2 tenemos 18. Entonces este 8 era el número que iba aquí, ¿no? Y recordando que llevábamos 1, ¿no? Porque ese es 18. Entonces 4 por 8 es 32, más 1 es 33. Entonces llevábamos 3 y este 3 es el número que estaba acá. Y luego 4 por 3 es 12, más 13 es 15. Entonces llevábamos 1 y el 5 es el número que estaba acá. 4 por 5 es 20, más 1 es 21. Entonces llevamos 2 y el 1 es el que va aquí. Y 4 por 1, pues 4 más 2 es 6. Sí, entonces como ya llegamos al 6, pues ya este es el resultado, ¿no? El valor de n es 153,846. Y si lo multiplicamos eso por 4, es como si pasáramos el 6 para acá, ¿sí? Y todos los demás se recorren un lugar a la derecha, que es lo que nos decía el problema. Y esa es la respuesta al problema número 5. El siguiente problema es el problema número 6, que dice lo siguiente. Un nadador entrena realizando sesiones de entrenamientos de 3, 5 y 7 kilómetros. Su entrenador le recomienda entrenar 35 kilómetros en total, ni más ni menos. Puede hacer esto en 10 sesiones. Entonces, lo importante de destacar aquí es que tenemos sesiones de 3, 5 y 7 kilómetros. Sí, entonces podemos estar alternando lo que queramos. Pero algo importante es que todos son números impares. ¿Sí? Y tenemos esta propiedad de los números de pares impares, que si tenemos números de par más par, nos va a dar par. Impar más impar nos va a dar par. Y por último, par más impar nos va a dar impar. O bueno, estos dos pueden estar cambiados, ¿no? Impar más par también nos da impar. Lo voy a poner. Pero aquí tenemos puros números impares, ¿sí? Entonces,
Pues en el primer día tenemos que elegir alguno de estos, ¿no? Que va a ser un impar. Y en el segundo día, pues vamos a hacer otra decisión, pero va a ser impar, ¿no? Entonces vamos a tener 10 impares sumados, porque tenemos 10 sesiones, ¿no? Entonces, esos 10 impares, ¿qué nos van a dar? Pues si tenemos, si juntamos por parejas los impares, nos va a dar impar más par, nos da par. Y aquí si tenemos otra, esto también nos da par, ¿sí? Entonces como tenemos 10, podemos formar 5 parejas de pares. Y como ya tenemos puros pares, sabemos que par más par siempre da par, entonces vamos a tener par, 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 y el resultado final nos va a dar par. Sí, entonces hacer 10 sesiones con estos kilómetros nos va a dar un número par, ¿no? No importa cuáles elijamos, pero nos pidieron hacer 35 kilómetros. Y 35 es un número impar, y como pues el impar no es par, pues entonces no se puede. Por lo tanto, la respuesta es no. No se puede porque 35 es impar y nos va a dar un número par. ¿Sí? Entonces esa es la respuesta bueno, esa es la solución al problema 6. Ya nomás nos faltan 2. El problema 7 dice lo siguiente. Un gusano se desplaza verticalmente sobre un árbol. Cada día puede solamente subir o bajar. El primer día recorre 1 centímetro, el segundo 2 y así sucesivamente. Entonces en el día X va a recorrer X centímetros, ¿no? ¿Será posible que después de 17 días el gusano se encuentre en el lugar donde partió? Entonces, pues tenemos el árbol, ¿no? Voy a intentar dibujar el arbolito. Entonces tenemos aquí el tronco y tenemos las hojas, ¿no? Es un árbol un poco feo, pero es un árbol. Entonces, supongamos que el gusano partió de aquí, ¿no? Eso quiere decir que pues el primer día se puede desplazar para acá o para acá y el segundo día para acá o para acá, depende de dónde estaba, ¿no? Entonces queremos que después de 17 días quede exactamente aquí. Entonces, esto quiere decir, pero exactamente 17 días, ¿no? ¿Cuánto recorrió en esos 17 días, no? Pues recorrió en total, o sea, independientemente de hacia qué dirección, en total recorrió esto, ¿no? La suma de 1 hasta 17 en centímetros, ¿no? Entonces 1 más 2 más 3 y así hasta el 17 nos va a dar siguiendo 17 por 9, que es 170, menos 17, que eso es igual a 153. Entonces en total recorrió 153 centímetros. Esto, ¿por qué son 153? Porque eso es la suma de esto. Pues está esta pequeña formulita que se le conoce como la suma de Gauss, que dice que la suma de los números del 1 hasta el n, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el número n, va a ser esto, ¿no? N por n más 1 entre 2. Entonces, si sustituimos el 17, que es lo que tenemos, 17 por 18 entre 2, pues va a ser 17 por 9, que va a ser 153, ¿no?
Entonces, se recorrió 153 centímetros en total, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos saber es, vamos, para que llegue al origen, todo lo que recorrió hacia abajo debe de ser todo igual a lo que recorrió hacia arriba, ¿no? Y lo que recorrió hacia abajo más lo que recorrió hacia arriba nos da 153, ¿no? Entonces, para que llegue al origen, tuvo que haber recorrido para abajo y para arriba 153 entre 2, que es 76.5 centímetros. Pero no puede haber recorrido 0.5 centímetros porque siempre recorre longitudes enteras. Entonces, por lo tanto, no puede ser posible que después de 17 días el gusano haya regresado al mismo lugar de donde partió. ¿Sí? Porque tiene que haber recorrido una cantidad par de centímetros y pues 153 no es par. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta al problema 7. La respuesta es no. No pudo haber regresado. Y finalmente tenemos el último problema, que es el problema 8, que dice lo siguiente. Lulú compró un limón y 3 naranjas por 7 pesos. Lalo compró 3 limones y 2 naranjas. Argel compró 5 limones y una naranja, y Fernando compró 7 limones y una naranja. Si cada limón cuesta la mitad de lo que cuesta una naranja, ¿quién pagó más y cuánto pagó? Ok, vamos a dibujar aquí, esta va a ser la cantidad de limones y esta va a ser la cantidad de naranjas. Y este va a ser el precio, ¿no? ¿Cuánto pagó? Entonces, primero nos dice que Lulú compró, vamos a ponerle Lulú compró un limón y 3 naranjas y pagó 7 pesos. Y luego dice que Lalo compró 3 limones y 2 naranjas. Y no nos dice cuánto pagó. Argel compró 5 limones y una naranja. Tampoco nos dice cuánto pagó. Y por último, Fernando compró 7 limones y una naranja, ¿no? Entonces nos dice que un limón, o sea, uno de estos, es la mitad de lo que cuesta una naranja, ¿no? Entonces, eso quiere decir que 2 veces un limón o sea, si compramos 2 limones, es lo mismo que si compramos una naranja, o también lo podemos ver como si compramos una naranja, es como si hubiéramos comprado 2 limones, vamos a pagar lo mismo. Entonces, también sabemos que si 7 pesos cuesta 3 naranjas y un limón, es lo mismo que si compramos 6 limones y otro limón, ¿no? O sea, 7 limones. Por lo tanto, cada limón, sí, por lo tanto, el limón, lo voy a anotar aquí, el limón vale 1 peso. Y la naranja, lo voy a dejar como una N solamente, vale 2 pesos. Sí, porque vale la mitad de lo que cuesta la naranja, el limón. Entonces, si el limón vale 1, pues la naranja cuesta el doble, ¿no? Entonces, eso quiere decir que Lalo pagó 3 pesos 1 peso por cada limón, o sea, 3 pesos, y 2 pesos por cada naranja, o sea, 4 pesos, es decir, también pagó 7 pesos.
Argel compró 5 limones, o sea, 5 pesos, y una naranja, o sea, 2 pesos, y también pagó 7 pesos. Pero Fernando compró 7 limones, o sea, pagó 7 pesos, y una naranja, o sea, pagó 2 pesos. En total fueron 9 pesos. Entonces, ¿quién pagó más? Pues Fernando. ¿Y cuánto pagó? 9 pesos. Entonces, esa es la respuesta al último problema. Y con esto nos despedimos.